quiero compartir algo que por ahí resulta medio alineado a un tema que ya hemos hablado. Hace no mucho tiempo predicamos sobre confiar en el Señor. ¿Se acuerdan de eso? O por ahí no, pero la verdad es que predicamos y usamos un poco el ejemplo de Gedeón y hicimos mucho énfasis en algunas de las situaciones que Gedeón vivió y cómo, a pesar de que en algún momento hizo algunos cuestionamientos, terminó manifestando que era alguien que confiaba en el Señor. La idea es que hoy podamos ir un poco más profundo y podamos primeramente ver hasta dónde estamos confiando en el Señor. ¿Dónde está puesta tu confianza? A veces dejamos de confiar en ídolos, pero volvemos a colocar en el lugar del ídolo a una persona, a un mover, a un formato, al deseo personal. Y la idea es que hoy podamos derribar todo aquello que nos pueda confundir y podamos determinar que en Cristo somos más que vencedores. Vos no estás acá para perder, vos no estás acá para errar, vos no estás en el camino del Señor para sufrir, vos no estás, falta que diga para de sufrir, pero lo que entiendo y quiero que podamos todos guardar en nuestro corazón es que tenemos un Dios que ya hizo todo lo que había que hacer para que nosotros seamos portadores de la victoria que Él nos entrega. Así que se tratará entonces de fe, y la fe me inspira, me lleva, me coloca en el lugar de confianza. Y yo hoy tendría que estar meditando cómo está mi confianza. Yo confío en Dios y sé que Dios me va a librar de algunas situaciones, pero en algunas áreas de la vida a veces se nos hace difícil confiar, porque quizás tuvimos una experiencia mala, quizás tuvimos dos, algunos más que dos. Y esas experiencias malas hacen que yo pueda creer que Dios puede hacer cualquier cosa, excepto tocar esa área, excepto bendecirme en esa situación. Y entonces ahí estoy yo, con una herida, marcado, determinado a decir que yo creo en casi todo lo que Dios puede hacer, pero no en todo. Y eso de alguna manera me pone y me aleja, me confronta de la manifestación, de la intención que Dios tiene de bendecirme. Así que yo tendría hoy que permitir que el Espíritu Santo haga algo poderoso en mi confianza. Así que ahí donde estás, simplemente te invito a que cierres los ojos y levantemos la voz juntos y le digamos: Dios de amor y de misericordia, te pido que renueves mi confianza y que me ayudes a enfocarla correctamente en quién tiene que estar para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que, entendiendo esto, vamos a estar charlando un poquito de lo que es la confianza. Y a veces nuestra confianza sufre alguna situación y no se puede llevar a lo largo de nuestra vida como quisiéramos llevarla, porque nos está faltando un poco más de conocimiento de aquel en quien estamos depositando la confianza. Cuando vos te subís a un colectivo y el chofer va manejando y hace alguna maniobra medio rara y vos estás ahí simplemente como siendo llevado, en algún momento decís, bueno, voy a confiar. A alguien le dio el registro, debe tener tiempo de experiencia, por algo está apurado, etcétera, etcétera. Y terminás dejando confiar. Ahora, eso no te libra de un accidente, eso no te libra de una situación. Y tu confianza debería estar un poco más allá de ese chofer. La confianza debería estar en el Señor. Por eso es que yo tengo que encomendarme en el Señor. Yo puedo ver un médico que es una maravilla, las cirugías que hace, la gente que sacó de situaciones difíciles, y yo puedo decir que ese médico es confiable, y puedo decir, la verdad es que tiene un gran porcentaje de éxitos en todo lo que hace y tiene una mirada diferente de las cosas y sabe guiarme y yo podría hasta depositar mi confianza en esa persona, pero mi confianza tiene que estar en el Señor. Y entonces cuando yo pongo la confianza en quién tiene que estar, las herramientas que el Todopoderoso puede usar, ya sea un chofer como el caso que dimos, o el médico como el otro ejemplo, o cualquier otro ejemplo en tu vida,
lo que me va a hacer es llevarme a tener el contentamiento, la paz en mi corazón por lo que Dios es capaz de hacer conmigo. Quiero ir un poquito más profundo. Nosotros vamos a confiar en nuestra esposa y en nuestro esposo, pero no dejan de ser hombres. Y la Biblia dice claramente que maldito. ¿Y ahora? Y entonces, ¿en quién tengo que confiar? En el Señor. Entonces, yo no puedo decir, hombre, portate bien, yo tengo toda mi confianza en vos. En el caso de los hombres, mujer, portate bien, yo tengo toda mi confianza en vos. Porque eso posiblemente me llevaría a que termine defraudado. Lo que yo tengo que decir es, Señor, auxiliá y respaldá con gracia y con poder la confianza que yo estoy soltando para que se establezca el vínculo que vos preparaste y determinaste desde siempre, también en mi familia, en el nombre de Jesús. Así que la idea es que podamos estar atentos. Ahora, si no conocemos a la persona en quien decimos tener confianza, algunos de nosotros pueden decir, yo confío en un gobierno de derecha, en un gobierno de izquierda. Algunos de nosotros pueden decir, bueno, yo confío en uno de centro. Algunos de nosotros decían, tiene una apariencia, es creíble, ¿no? Y cuando llega el momento, empezamos y vamos a hacer... ¿Cuántos fueron desilusionados con algún político? La verdad, porque son hombres. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Podemos seguir con esto y podemos enumerar un montón de cosas en las que podemos ser desilusionados. Y la idea es que hoy podamos determinar que vamos a recobrar esa confianza y nos vamos a animar a seguir confiando nada más y nada menos que en el Señor. Y la idea es que podamos vivir como gente que confía en el Señor. Porque a veces decimos estar en el Señor. A veces decimos ir a la iglesia y estar vinculado en mi relación con Dios. Pero, ¿confiamos de verdad en el Señor? ¿Seríamos capaces de obedecer absolutamente en todo? Lo peor podría ser, aún conozco profundamente a aquel que hago dueño de mi confianza, o lo escucho de oídas, o lo conozco más como el Dios de mi hermana, de mi hermano, del pastor, del líder, que mío. Pedro era un escalador. Subió a una montaña, sufrió graves dificultades en ese solitario ascenso, el clima se complicó, el tiempo le estaba jugando una mala pasada, había pasado la tarde, estaba llegando ya la noche, todo se estaba poniendo muy oscuro, comenzó a caer nieve sin cesar, una enorme cortina blanca apenas dejaba que pudiera ver a unos metros. De pronto, Pedro tiene un accidente. Se desprende una de esas clavijas que estaba aferrada a una roca y con el peso comienza a caer y con la inercia va llevando algunas más y cae por muchos metros, hasta que se detiene y queda pendiente. El tiempo seguía hostil, había frío, había viento, había nieve. Y él levanta la voz y dice, Dios, sálvame. Y no siente nada. Y otra vez levanta la voz y dice, Dios, ayúdame. Hasta que por un momento escucha o le parece haber escuchado una voz que truena entre medio del viento, del sonido, del clima, que le está diciendo, corta la soga. Y otra vez él dice, Dios, ayúdame. Porque no sé si es el enemigo, si son mis pensamientos o si es alguien que me está jugando una mala pasada, el que me está dando esta idea que es fatal. Ayúdame. Y otra vez escucho una voz todavía más grave y ahora perfectamente audible que decía, corta la soga. Y luego de insistir en varias ocasiones, recibió Pedro la misma respuesta, corta la soga.
corta la soga, una y otra vez, hasta que por el frío, el cansancio, comenzó a cerrar sus ojos, a manifestar que se estaba rindiendo, hasta quedarse dormido. Al día siguiente, que había empezado de la mejor manera, un sol precioso, un lindo amanecer, después de todo ese evento tan difícil, y un grupo de escaladores llegan al lugar como para iniciar su ascenso y se encuentran con Pedro colgado, ya muerto, congelado. Algunos de ellos miraban el cuadro y movían su cabeza. Y creo que cualquiera de nosotros hubiese hecho lo mismo, porque Pedro había quedado colgado a 50 centímetros del piso. Esta ilustración nos sirve para que algunos de nosotros podamos meditar hasta dónde podemos llegar si no somos capaces de oír la voz de Dios. Porque decimos confiar en el Señor, pero no conocemos su voz. Decimos confiar en el Señor, pero no recibimos su consejo. Decimos confiar en el Señor, pero no nos atrevemos a obedecer. Y hoy podemos determinarnos que si tenemos que cortar la soga, la vamos a cortar en el nombre de Jesús. Decirle que está al lado, corta la soga. Cuando hablamos de confiar en Dios, el Salmo 112, versículo 7 nos dice, describiendo claramente a un varón lleno de Cristo, dice, no temerá recibir malas noticias, va a estar bien posicionado, va a estar libre del temor. Y entonces dice, su corazón estará firme. Y agrega, confiado en el Señor, porque esa es la única forma de tener un corazón firme y no tener temor de malas noticias. Únicamente cuando confiamos en el Señor. Decirle que está al lado, confiemos en el Señor. Yo les canté una canción ya, ¿no? Como que los de la mañana aplaudían, se ponían de pie. Cuando terminamos el culto, no, una hermana sola me dijo, la estás cantando mejor. Y me hizo así en la espalda, ¿no? Pero tenemos que confiar en el Señor. Así que declará con el que está al lado, voy a confiar en el Señor. Porque podría ser que estés confundiendo y que estés cerrando dónde depositar tu confianza. ¿En quién o en qué estamos confiando nosotros? Confiamos en una persona. Quizás no es la persona correcta. Como hijos de Dios tenemos que aprender que nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Nuestra confianza es la seguridad o la fe que se tiene en algo o en alguien. Y tenemos que determinarnos a depositar nuestra confianza en el más alto, en el sublime, en el todopoderoso. Solo Él puede suplir cada una de nuestras necesidades. Es por eso que tenemos que enfocarnos de la manera que Dios nos llama a hacerlo. Vamos a confiar en el Señor. Ahora, ¿cómo se construye nuestra confianza? Se dice que cuando se inicia una relación, conocemos a alguien, conocemos a un vecino, un amigo, iniciamos una sociedad, compartimos el esfuerzo con alguien, más allá inclusive en un proyecto de pareja, en un proyecto de familia. Se dice que tenemos que llegar a conocernos con esa persona para luego poder manifestar confianza. Se cumplen algunos requisitos y estos requisitos son cumplidos y superados por nuestro Dios. Nosotros tenemos que ir por eso. Me acuerdo, Jorge siempre enseñaba y decía que para conocer a una persona verdaderamente tendría que, ¿qué era lo que tenía que compartir? Y yo soy hipertenso, así que no estoy comiendo mucha sal, así que estaría en problemas, ¿no? Pero sería larga, pero no sé cuántos kilos de sal consume usted en su casa, pero cuánto tiempo tiene que pasar con una persona. A veces decimos, él es mi amigo, con él me juego por él, y quizás comiste simplemente 2 o 3 veces, compartiste muy poquito, no tuviste esa intimidad como para decir, yo puedo confiar en esa persona. Así que más allá de que le pongas sal o le pongas lo que le pongas, la idea es que
Tenemos que con una persona conocernos, conocer detalles, conocer su intimidad, su pensamiento. Y de alguna manera, cuando se trata de Dios, podemos aplicar la misma forma. La confianza se construye por cumplimiento, es decir, porque hacemos lo que decimos. Ese es uno de los detalles más importantes en la confianza que establecen dos personas, cuanto más con nuestro Señor. Josué 21:45 dice, ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Tenemos un Dios que cumple con su palabra. La confianza se construye con constancia. No basta con solo cumplir una vez o de vez en cuando. Segunda de Corintios 1:20 dice, todas, diga conmigo, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Nuestro Dios cumple siempre, decláralo. Nuestro Dios cumple siempre. ¿Sabes qué? No sé si te incomoda decirlo, pero quiero decirte que el que promueve esa incomodidad es el enemigo. Nuestro Dios cumple siempre. Soy yo el que no estoy posicionado, soy yo el que no conozco su voz, soy yo el que no me atrevo a obedecer la orden de cortar la soga, soy yo el que muchas veces me incomodo ante una situación, soy yo el que actúo en mi carne en lugar de permitir que el Espíritu me ministre, pero Dios siempre cumple. La confianza se construye por coherencia. No puede haber contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Por ejemplo, no se puede confiar en alguien que dice amar, pero es infiel. Tápate la boca y mirar al que está al lado. Dios es fiel. Malaquías 3, versículo 6, dice, yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Ese es nuestro Dios, un Dios que se conserva fiel, que no cambia y tenemos que ir a eso. ¿Sabe? Muchas personas dejan de relacionarse con Dios porque han sido defraudadas por las personas. Muchas personas deciden no congregar más porque el pastor mete la pata. Muchas personas dicen no ir más a la iglesia porque su líder erró. Porque su esposa, que era más cristiana que él, se equivocó. O porque su esposo, que era o pretendía ser más cristiano todavía, terminó errando. Tenemos que guardar en nuestro corazón la intención de darle el lugar al Todopoderoso para que haga todo el tiempo nuevas cosas en nuestro favor y que podamos todo el tiempo ser renovados en nuestra intención de primeramente agradarle a Dios. Cuando se trata de una relación hay que pensarlo muy bien. Cuando se trata de asociarse, cuando se trata, la verdad es que en muchas ocasiones no termina siendo de bendición. Nosotros promovemos que nuestros chicos, cuando comienzan una relación, tengan lo que llamamos amistad con propósito. Una amistad con propósito hace que te conozcas, que tomes cierta confianza, que identifiques si es correcto lo que está pasando en tu corazón o no. Una amistad con propósito hace que podamos ver detalles que parecían sencillos y mejorables, pero que luego no mejoran. Alguien podría conocerse con una persona y decir, ay, me enamoré de ese flequillo. Pero pasan los años y el flequillo se lo llevó el viento. Alguien podía decir, lo vi, era una tabla. Yo les conté de los abdominales que tenía antes. Y alguien podía decir, era una tabla de lavar la ropa. Y ahora es un lavarropa. Entonces, lo que yo tengo que entender es que las cosas cambian y yo tengo que percibir todo lo que está sucediendo. Así que yo tengo que determinar,
Zulma, deja de reírte. Entonces, tengo que determinarme a actuar de acuerdo como el Señor me está llamando a actuar. Tengo que confiar en el Señor. Mire, cuando yo me conocí con Zulma, éramos muy jovencitos y yo la invité a comer y fuimos a comer unas pizzas. Y ella vio cómo era yo y y fue descubriendo cosas en eso también. Y fuimos y pedimos una pizza. Y me la comí toda yo. Y muy tímida, Zulma, y tardaba mucho, y bueno. Pero ella me conoció sincero. Todavía hoy sigo comiéndome todo yo. Entonces, la idea es que ahí no descubrió nada, no se desencantó con nada, es lo que había. Y así yo descubrí cosas de ellas, vi cosas desde el principio, y todo ese tiempo de conocernos ayudó a que yo no me encontrara con algo distinto, algo diferente, algo que llegó enmascarado. Entonces, lo que hacemos con este tipo de relaciones de la amistad con propósito es que luego de un tiempo, si están de acuerdo, y es por supuesto perdura el amor a pesar de los detalles y las limitaciones que cada uno puede tener, comience un tiempo de noviazgo y ese noviazgo sea un noviazgo breve con la intención de llegar al matrimonio para poder estar bajo la bendición del Señor. Ahora, con esto no estoy diciendo que aquel que llegó tiroteado, que tiene problemas con su matrimonio, no pueda creer que Dios también restaura. Dios restaura la familia. Así que le creemos al Señor, pero qué bueno que desde muy jovencitos podamos instruirlos correctamente para que ellos no erren, para que lleguen sin tener la necesidad de restaurar nada, para que puedan llegar al Señor luciendo sus buenas decisiones y los efectos de las buenas decisiones en su proyecto familiar. Amén. Así que la idea entonces es que tengo que manifestar fidelidad. Tengo que determinarme a ser fiel y entender que Dios para conmigo es fiel. Por eso puedo confiar, porque no hay nadie más fiel que Dios. No hay nadie más fiel que Dios. Ahora, ¿cómo podemos llegar a tener confianza con Dios? Para yo confiar en Él, tengo que tener confianza con Él. Tengo que interactuar. Tengo que relacionarme. Hay dos elementos indispensables para llegar a tener confianza con alguien y también aplica para con Dios. Lo primero, para llegar a tener confianza con alguien, tenemos que conocerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso cuando alguien llega a una iglesia cristiana o está hablando con un cristiano, surge la pregunta, ¿conoces a Jesús? Cuando a mí me preguntaron, ¿conoces a Jesús? Y yo, ¿cuál? ¿El que está así? Sí, yo quería explicar porque era lo que yo conocía. Conocía un Cristo crucificado de yeso que estaba en la iglesia católica. Pero cuando me empezaron a hablar de un Cristo vivo, me empezaron a hablar de otro tipo de experiencia y me llevaron a los pies de Cristo, ahí entonces entendí que se trataba de otra cosa y que yo no conocía. Algunos están en las filas de la iglesia y todavía no conocen a Cristo. Algunos conocen parte del asunto. Y hoy podríamos decirle, yo quiero conocerlo todo, Señor. Tenemos que ir por más, porque tu vida no alcanza para conocer a alguien eterno si no es por el favor, la misericordia y el toque del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo quien trae la revelación, quien pone la cosa en situación. Solamente así podemos tener una revelación de un Dios eterno que nos ama y que tiene intenciones de favorecernos y de bendecirnos en todo. No podemos confiar en el Señor entonces si no lo conocemos verdaderamente. No que lo conozco porque una vez dije, acepto como Señor y Rey de mi vida y recibo su favor, lo que hizo en la cruz por mí, sino que yo tengo que tener intimidad con Él. Tengo que hablarme, decirle a que está al lado, hay que hablarse con Dios. Yo no puedo ir delante del Señor solamente a decir, Señor, bendecime, cuídame, guardame. Yo tengo que ir por más. Yo tengo que aprender a adorarlo con mis palabras, tengo que exaltarlo, tengo que escuchar lo que Él tiene para mí. Posiblemente lo escuche a través de la palabra, ministrada, predicada o aún la que yo lea. Yo tengo que tomar tiempo para adorarlo porque Él es Dios. En esta relación, Él es Dios y yo soy su creación.
yo tengo un propósito acá. Y uno de esos propósitos es que yo lo adore. Yo no puedo dejar de ser un adorador. Yo tengo que exaltarlo, bendecirlo. Por eso, en este proceso de conocerme con el Señor, yo voy a ir descubriendo y voy a ir siendo desafiado a cosas nuevas. Y todo eso me va a llevar a que cada día tenga mayor confianza con el Señor. No podemos confiar entonces si no lo conocemos verdaderamente. No es lo que nos dicen, no es lo que le pasó a otro, no es lo que estoy viendo con mis propios ojos que hizo el Señor con esa vida, sino que es lo que pasa conmigo en lo personal. Tengo que conocerlo por mí mismo. Y quizás uno de los mejores medios sea a través de la palabra. Tengo que servirme de la palabra de Dios. Jeremías 9, versículo 24 dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia. Diga conmigo, gran amor, derecho y justicia. Y termina el pasaje diciendo, pues es lo que a mí me agrada y sella, afirma el Señor. Ese es nuestro Dios. Decirle acá hasta al lado, qué Dios que tenés. Ahora tenemos que ir por más de lo que diga el de al lado. Ahora tenemos que ir para conocer más de ese Dios. Tenemos que apasionarnos con ese Dios. Para llegar a tener confianza con alguien, tenemos que relacionarnos. Lo mismo cuenta con Dios. El Señor no quiere que solamente lo conozcamos de lejos, sino que lleguemos a tener una amistad con Él, que podamos estar cerca con Él por medio de la comunión. Y esa comunión no tiene que ser semanal ni mensual, tiene que ser una comunión diaria. Job 22, versículo 21 dice, sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Y me uno a lo que decía Jorge cuando se apoyó en un pasaje que compartió Nacho ayer y hablaba de esa prosperidad que tiene el Señor para nosotros, que no la cerremos ni la hagamos tan chiquita como la prosperidad para salir de un asunto, de un problema o una prosperidad material nada más. El Señor tiene planes de hacerte grande en el nombre de Jesús y eso es lo que va a hacer el Señor con cada uno de los que creemos e intimamos con el Todopoderoso Dios. Porque así como hay dichos en el mundo que a veces son desacertados, ¿no? Alguna vez, justamente el menos indicado para darme un consejo, pero un hombre grande que me parecía sabio, me dijo, te juntás con piojoso, vas a terminar siendo un... No digan eso. Pero es lo que escuché. Y entonces empecé a tener una postura de discriminar, de desechar. Y la idea es que lo que yo tengo que pensar es, cuando yo me junto con Dios, cuando yo me acerco a Dios, cuando yo tengo permiso para acceder a esa divinidad, para ser aquel que puede portar el poder de Dios por el Espíritu Santo y esperar las manifestaciones que Él quiere llevar adelante conmigo. Lo que yo estoy haciendo es recibir todo lo que Dios tiene y manifestarlo. Y yo tengo que llevar adelante ese proyecto. Yo no puedo ser alguien que dice, yo creo en el Señor para zafar. Yo creo que el día que me muera, pasadito por fuego, pero voy a zafar. Yo conozco a alguien que es tan grande que me puede llevar de victoria en victoria, de poder en poder todos los días de mi vida. Yo no estoy para estar renegando ni frenado por nada, yo estoy para avanzar en su nombre. Así que tengo que someterme a Dios, tengo que ponerme en paz con Él, que es lo único que me quita la posibilidad de estar en paz con Él, es el pecado. ¿Cuántos de los que están acá han pecado? Algunos ni levantan la mano, depende. Pero la verdad es que todos somos pecadores. Absolutamente todos. Bueno, bajen, ya está. No sigan. Entonces, lo que tenemos que entender es que así como somos de pecadores, tenemos un Dios de pura misericordia que tiene la intención de hacernos lucir resplandecientes por su sacrificio, como lo recordamos en la cena del Señor. Por eso tengo que someterme a Él y ponerme en paz. La forma de ponerme en paz es confesar delante de Él. El diablo muchas veces nos adoctrina y nos hace servirnos de descripciones de Dios. Y entonces
Algunos de nosotros andamos guardando en nuestro corazón que Él todo lo sabe. Pero la palabra no me enseña a mí que todo lo que sepa Dios me será perdonado. La Biblia me enseña a mí que todo lo que yo confiese con manifestación de arrepentimiento será renovado y fortalecido en mí y yo seré libre para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Pegale en la espalda al que está, lo va a decir, esto es para vos. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Una pregunta muy importante. ¿Por qué vale la pena aprender a confiar en el Señor? Mire, millones de personas en el mundo ponen su confianza en el dinero. ¿A cuánto les gusta tener dinero? Ay, cuántos humildes. ¿A cuánto si decimos, ay, bien, derechito, como una siembra, ¿no? A todos, pero eso no tiene que enseñorearse de nosotros. Nosotros tenemos que ir por encima de eso. Hay muchas cosas que el dinero no puede hacer. Generalmente, los que ya cumplimos 30 como yo, nos dimos cuenta que nuestros amigos buscaron eso y no lo alcanzaron y algunos simplemente tuvieron la intención y nunca lo lograron. Se cansaron, se fatigaron y algunos partieron. A veces algunos de nosotros vimos gente que lo logró, que lo tuvo y cuando lo tuvo no supo qué hacer, no pudo ser feliz y sus días terminaron. Vayamos por lo más importante, vayamos por tener confianza con nuestro Señor. Así que habiendo muchas personas que lo desean, seguramente pudiéramos llegar a ser sometidos al sistema, podemos ser de alguna manera seducidos por esa manera de vivir, pero tenemos que tomar autoridad en Cristo y entender que las verdaderas cosas, las que son valiosas, no se pueden comprar con dinero. Con dinero podés comprar lo que es caro, podés comprar aquello que solo algunos pueden comprar, pero hay otras cosas que son mucho, pero mucho más valiosas, que con todo el dinero no se podrían comprar. Y estoy seguro que muchos de los que hoy estamos acá, en algún momento deseamos tener el dinero para salir de alguna situación y nos olvidamos de valorar lo valioso que el Señor nos está dando. Lo primero en lo que podemos meditar es que vos sos un portador de vida eterna, vos sos salvo. Y eso no se compra con dinero, ni con ningún esfuerzo mío, ni con nada mío. Eso es con lo único que se podía comprar, era con la sangre de alguien perfecto. Y eso fue la sangre del Hijo de Dios. Y ahora ese favor te alcanzó a vos. Vos sos un elegido, no porque te lo merecías. Esto fue por la gracia. El mismo discurso que recibió alguien que rechazó, llegó a tu oído. Y vos le dijiste sí. Y ahora estás en proceso y vamos por más en el nombre de Jesús. Lucas 18, versículo 27, dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aclaró Jesús, dice el pasaje. Tengamos en claro que para nuestro Dios todo es posible. Hay muchas personas que ponen su confianza en la familia. Lo que está bien es lo que queremos construir, pero la familia tiene individuos y los individuos podrían contaminarse. Algunos podrían lucir de una manera y ser otra cosa. Y tenemos que entender que el único que puede llevar adelante una perfecta purificación de cada uno de esos individuos es Cristo por su favor y su misericordia, si el deseo de esos individuos corresponde con la intención de Dios. Muchas veces hasta nuestra propia familia puede darnos la espalda. Nuestro Dios está con nosotros aunque la familia nos abandone. La familia puede abandonarte porque la familia está errando o porque está cansada de tus errores. Pero podría ser que esto suceda. Quiero decirte que el Salmo 27, versículo 10, dice, aunque mi padre y mi madre me abandone, el Señor me acogerá o recogerá en otras versiones. Yo tengo que entender que mi confianza tiene que estar en el Señor. Yo puedo confiar
en mis seres queridos, en mis hijos, mis padres, puedo confiar en mi esposa, puedo confiar en aquellos que están cerca mío, pero mi confianza tiene que estar en el Señor. Porque está en el Señor, se hace confiable aquel con quien estoy relacionado. Pero tengo que estar bajo esa cobertura y bajo esa gloria. Amén. Millones de personas en el mundo que ponen su confianza en el trabajo, en sus negocios, en sus habilidades. Pero nuestro Dios ha prometido que Él suplirá las necesidades de nuestra vida. Filipenses 4, versículo 19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que Él tiene en Cristo Jesús. Es Dios quien te provee. Está bueno que trabajes. Yo no estoy diciendo eso, por favor, no se malentienda. Tenés que trabajar, pero tenés que involucrar a Dios en tu trabajo. No es cuestión de una actitud sindical, no es cuestión de reclamo, es una cuestión de poner al Señor en esto, es involucrar a Dios. Señor, abrime puertas, Señor, allaname el camino, Señor, multiplica mis ingresos, Señor, haceme valioso a la vista de quien me está dando trabajo, y entonces declarar positivamente que el Señor está de mi lado y que en su nombre también tendré la victoria. Hay muchas personas en el mundo que ponen su confianza en los amigos, en sus contactos sociales, en personas influyentes. Pero muchas veces esas personas se pueden olvidar de nosotros cuando llegan a tener la capacidad o el poder de ayudarnos. Nuestro Dios nos ha prometido que nunca se va a olvidar de nosotros. Aún dentro de las filas de la iglesia, alguno de nosotros podría decir, mi confianza está en que yo soy amigo del líder, tenemos mucha confianza, lo acompaño. Alguien podría decir, mi confianza está en la cercanía que tengo con el pastor. Quiero decirte que todo eso suma y todo eso está bueno, pero lo más importante es que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor. Isaías 49, versículo 15, dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Decirle al que está al lado, Dios no te olvidará. Verdaderamente vale la pena aprender a confiar en nuestro Dios. Él no falla. Él no falla, Él no miente, Él siempre cumple lo que promete y todos aquellos que confían en Él no serán avergonzados. Es una promesa bíblica, el que confía en el Señor no será avergonzado. Tengo que deleitarme en esta confianza. Algunos estamos dudosos si es real o no es real mi confianza. Algunos estamos tratando de llevar adelante una relación como para decir, sí tiene ese perfil. Soy alguien que confía, pero quiero desafiarte a que hoy podamos ir más allá, que podamos ser aquellos que se deleitan, aquellos que disfrutan confiar en el Señor. Habiendo comenzado con una ilustración como la que empezamos, alguien que en el momento de escuchar la voz de Dios no lo conocía, porque no había profundizado su relación, su confianza estaba en un Dios que tenía otra forma y estaba en otro lugar. No pudo reconocer la voz audible que le estaba dando la salida. Podamos ser nosotros entonces los que determinamos que nos vamos a mover de acuerdo a lo que Dios nos dice y nos gozaremos, porque lo que Él diga para nosotros será siempre lo mejor. Confiar en Dios entonces es ver un poco más allá de lo que nosotros podemos ver. Es ver lo que Dios ve. Cuando yo confío en el Señor, estoy ampliando mi visión. Y aquello que yo veía como un caso perdido, ahora lo puedo ver como una gran oportunidad. Y tengo que determinarme a ver como ve el Señor. David, con su mirada clavada en los ojos de Goliat, desde el otro extremo del valle de Elá, David recordó las veces que Dios lo había librado del desastre total. Dios siempre le había dado la habilidad frente a cada uno de los retos que le tocó vivir. El más grande de su vida estaba llegando. El guerrero bien armado y hábil, gigante llamado Goliat, estaba frente a un ejército lleno de temor. Y allí estaba David, mirando fijamente a este que tronaba tan amenazante.
En algún momento cada uno de nosotros va a enfrentar o enfrentó lo que parecerían ser pruebas y dificultades gigantescas. Por eso debemos saber cómo responder a cada una de esas amenazas y apropiarnos de la clase de fe que es contada como victoriosa, que ve más allá de lo que nosotros podemos ver, que ve lo que Dios ve. El secreto del éxito de David fue su capacidad para confiar en el Señor y obedecer a Dios. Si hubiera visto el reto del gigante, seguramente se hubiese atemorizado como la gente que estaba a su lado. Se habría escondido, como lo hicieron el resto de los israelitas. Pero a través de la fe, diga conmigo, a través de la fe, David vio lo que sus compatriotas no pudieron ver. A través de la fe vas a ver cosas que otros no pueden ver. Y no sos vos el que está errado, son los demás los que están errados. Si vamos y quisiéramos aplicar un efecto de mayoría, seguramente terminaríamos errando, porque en este caso más que nunca el rey y todos los soldados estaban atemorizados, escondidos. Uno solo entendió, declaró, confesó que Dios estaba de su lado, y con eso fue suficiente para que viniera la victoria. En tiempos de extrema presión, Dios ensancha nuestra fe y profundiza nuestra dependencia con Él. Si nosotros portamos una fe fuerte y constante, vamos a poder obtener esa victoria. Pero si nuestra fe no tiene constancia, nuestra fe no está fortalecida, posiblemente terminemos cediendo rápidamente a la tentación, que es una de las armas que usa el enemigo, que todos los que estamos en Cristo conocemos claramente, pero a pesar de conocer tan claramente, muchas veces somos seducidos y sucumbimos ante las fuerzas que tienen las tinieblas para llevarnos al error. En especial, si la prueba o la dificultad es intensa y es prolongada. Una cosa es tener un problema en el día y solucionarlo. Otra cosa es cuando varias veces tengo que volver a pasar por el mismo lugar. Cuando van pasando los días, los meses y a veces hasta los años. Pero yo tengo una promesa, y la promesa del Señor es que estaré en victoria. Dios desarrolló la confianza de David hasta que fue inconmovible. Tenía una gran confianza, sea cual sea el Goliat que vos estás enfrentando, hay una verdad, necesitamos arraigarla en nuestro corazón. Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama. Y cuando depositamos la fe en Él, Él tiene disposición de ayudarnos, y Dios no ayuda para que zafemos, Dios nos ayuda para triunfar. Nos ayuda para triunfar. El Señor venció para que vos fueras más que vencedor. Dios tiene la intención de manifestarlo. Tenés que conocerlo más, tenés que deleitarte en ese amor. No solamente tenés que soltarlo de palabra, tenés que empezar a disfrutar cuánto te ama. Cuando vos abrís tu corazón y comenzás a deleitarte en las cosas sencillas de tu día, comenzás a ver cuánto te ama. Seguramente si pasás por un evento muy especial y un coche se sale de su camino y viene directo a aplastarte, y en el medio de esto aparece otro coche que se sale del camino y lo cruza y lo choca, como esos videos que a veces son virales y se abren y yo quedo paradito ahí en el medio. Seguramente en medio de esa situación voy a levantar los ojos al cielo y voy a decir: gracias, porque pude ver que tu mano me ha guardado. Pero seamos capaces de ir un poquito más profundo, aunque sea mirando las cosas más sencillas. Hay gente que se acuesta a dormir y al otro día no se despierta. Cuando nos despertamos podemos darle muchas gracias al Señor por otro día de vida. Hay gente que tiene grandes problemas para respirar y nosotros podemos darle gracias por cada bocanada de aire que respiramos. Hay gente que espera con cierta inmediatez
el fin de su vida. Y nosotros podemos decirle, gracias Señor, porque me has librado de todo lo que se había levantado en contra mío. Yo creo que aun cuando tomamos un momento para darle gracias a Dios por la provisión, por los alimentos, deberíamos estar pensando en lo que sucede en aquellos lugares donde pasan muchas horas y a veces pasa un día sin poder recibir alimento, ya sea por una guerra, ya sea por problemas de clima, ya sea por una cuestión cultural, pero que podamos darle gracias a Dios. Que podamos darle gracias a Dios porque encima podemos decidir qué nos gusta y qué no nos gusta y de vez en cuando ir a eso que nos gusta. Que sea el Señor el que nos capacite para ser gente verdaderamente agradecida. Hay lugares donde una iglesia jamás podría tener una vidriera como esta. Seríamos amenazados y seríamos perseguidos. Hay lugares donde jamás una iglesia podría llevar el ritmo que nosotros llevamos, quedarnos hasta tarde, hacer cosas con los jóvenes, tener culto en la mañana, a la tarde, movimiento en la semana. Alguien terminaría cuestionando. Y el Señor nos ha guardado y confiamos que nos seguirá guardando para la gloria de Dios. Así que sea cual sea el Goliat que estás enfrentando, no sé cuál es tu batalla hoy. El Señor nos ayudará. Y Dios, que es amor, decidió enfocar ese amor en vos. Y yo sé que a veces se hace difícil creer que Dios te ame a pesar de. Porque aquellos que fuimos especialistas en meter la pata conocemos bien que a mí, estando en el lugar de Dios, se me haría difícil amarme. Pero a pesar de eso, Dios dispuso que me ama y que nos ama a cada uno de nosotros. Y sirviéndonos de ese concepto, podemos decir, Él me ama tanto que me va a cuidar, me va a guardar, me va a bendecir. Puedo confiar en Él. ¿Será que tendré que ceder a esos pensamientos positivos y rechazar los pensamientos de temor, de fracaso? ¿Será que tengo que decidirme de verdad a confiar en el Señor? Aunque no sepa lo que viene, si yo confío, puedo tener expectativas por lo que viene por delante. Debemos entonces practicar la fe y prepararnos para ver más allá de lo que nosotros pudiéramos ver y entonces ver como Dios ve. David cimentó su fe en la soberanía de Dios. Por eso supo que no fallaría en su misión de conquistar al gigante filisteo. Por la fe, David vio lo que sus compatriotas no pudieron ver. ¿Cómo podemos adquirir nosotros esa clase de fe que me da acceso a esa confianza? Lo primero que tiene que pasar es que tenemos que recordar las victorias pasadas. No hace falta que el Señor te haya sanado de un cáncer, que el Señor te haya librado en medio de un tiroteo, que haya salido ileso. No hace falta que vayamos tan profundo. Solamente con meditar y decir, yo estaba perdido. Mi destino era el lago de fuego. Y el Señor me convenció de pecado. Me arrepentí y ahora soy contado como salvo. Empezamos muy bien. Y tenemos algo muy fuerte y muy sólido en que apoyarnos. ¿Cómo no creer ahora que Dios me va a proveer? ¿Cómo no creer ahora que Dios puede tocarme y sus llagas pasearse por mi cuerpo y yo terminar sano en el nombre de Jesús? ¿Cómo no creer que el que comenzó una obra fiel sobre mi vida no la va a completar? ¿Cómo no creer que Él me va a otorgar de acuerdo a sus riquezas en gloria? Y allí entonces contamos todo lo que yo necesito. A veces hasta la compañía, a veces hasta un lugar donde insertarme, acomodarme. Ese es mi Dios y tengo que confiar en Él. Tengo que recordar entonces todo lo que Él hizo, la manera en que me ha favorecido, esos pequeños detalles. Tengo que hacer memoria. David recordó cómo Dios lo había librado de las garras del león, de las zarpas del oso. Primera de Samuel 17, versículo 32 al 37. No lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero allí hizo memoria de esto.
Y aún en medio de todo esto recibió palabras negativas, pero el rey en algún momento simplemente diciendo, bueno, es una misión medio suicida, pero que Dios te acompañe. Al finalizar el verso 37, así lo dice la palabra, y dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Y quiero decirte que es lo único que necesitamos, que Dios nos acompañe, que tu confianza esté en el que está con vos y te va a acompañar. Las victorias domésticas suman y capacitan para que espiritualmente podamos alcanzar diferentes victorias que nos lleven a lucir que la gracia del Señor estuvo sobre nosotros. Tengo que ganar primero en la mente para que luego pueda ser una realidad en mi vida. No sé cuántas victorias domésticas tuviste, no sé por esos detalles que oraste. Meditando en esta palabra pensaba cuando hace unos años atrás dábamos gracias por los detalles. Dábamos gracias en mi casa por pintar una habitación, por poder comprar un detallecito. Dábamos gracias por poder comprar algo y a veces pasa el tiempo y nos vamos olvidando de esos detalles. Que podamos ser agradecidos y entender que también ahí estuvo interviniendo la mano del Señor. Es tu proveedor quien alcanzó todo lo necesario y por eso pudiste cubrir esos pequeños detalles. Qué bueno que ese día que el nene tenía fiebre y oraste, la fiebre se fue. Es una batalla doméstica, es entrenamiento puro. Cuando ores ya sabes que el Señor puede hacer algo y vas a creer y Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Así que capacitado por esas victorias, tenemos que determinarnos que en nuestra mente tiene que haber solamente un concepto. Yo soy más que vencedor en su nombre, pero no de pico. Yo soy más que vencedor en su nombre. Yo soy más que vencedor en su nombre. Repetilo en el nombre de Jesús. Soy más que vencedor en su nombre. Así que yo soy contado como ganador. Si me enfoco en la verdad de la palabra de Dios, voy a ganar siempre. Míralo al que está al lado, decirle ganador. Tengo que rechazar las palabras de desánimo. Nadie en el campo israelita animó a David en su iniciativa de derrotar a Goliat. Los soldados se rieron de él, sus hermanos se sintieron avergonzados por su presencia y lo instaron a que vuelva a su casa. Hasta el rey dudó de él y si hubiera hecho caso a tantos comentarios negativos se habría dado por vencido. Pero más bien afianzó su corazón en el Señor. En Él encontró el ánimo que necesitaba. Solo en Él vamos a encontrar el ánimo que necesitamos. Tenemos que entender que hay que reconocer la naturaleza de la batalla que nos toque pelear. En algún momento tendremos eventos espirituales y tenemos que llevar esos eventos a lo espiritual. David entró a la batalla diciendo en alta voz estas palabras inolvidables y dirigidas a su arrogante rival. De Jehová es la batalla y Él os entrega en nuestras manos. Esa es la declaración y vos tenés la misma autoridad. Esto está en 1 Samuel 17, 47. ¿Qué forma de decir? Dios siempre gana. Vos podés llevarlo a tus palabras y donde quiera que entres, en la atmósfera que entres, cuando el temor te amenaza, cuando algo se levanta en contra tuyo, cuando las cosas no salen tan redonditas como quisiera, vos tenés un Dios que siempre gana y podés declararlo y establecer una atmósfera diferente. Estoy con el Dios que siempre gana. También tengo que responder a los retos con una confesión positiva. David les preguntó a los temerosos, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del rey viviente? 1 Samuel 17, 26. Dijo a Saúl, Jehová me librará de la mano de este filisteo. Todas confesiones positivas. ¿Qué andas diciendo por la vida? De esta no zafo, nunca me pasó algo tan grave, creo que este es el peor momento. ¿Qué andas diciendo por la vida? Dios está de tu lado. Mire,
Él estaba declarando, Jehová me librará de la mano de este filisteo. Y luego cuando estuvo frente a él, soltó, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Primera de Samuel 17, 37 y 45. David declaró con firmeza que no podía perder porque Dios estaba con él. No podía perder porque Dios estaba con él. No sé cómo está tu batalla, no sé cómo está tu asunto, pero si sos capaz de llevar la fe a esta dimensión, vamos a tener tal confianza que vamos a declarar, cualquiera sea la situación que enfrentemos, no puedo perder porque Dios está conmigo. Tengo que respaldarme en el poder de Dios. David no necesitó una lanza, una jabalina para derrotar a Goliat, solo necesitó su fe y una onda de fabricación casera. Sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Jehová hace la obra a su perfección, como Él determina que lo hará, y muchas veces sirviéndose de aquello que resultaría inútil en nuestras manos. Primera de Samuel 17, 47. Dios proveyó la victoria y solo Él recibió la gloria. Siempre la gloria será para el Señor. También debo reclamar esa victoria antes de poner el pie en el campo de batalla, antes de comenzar la confrontación con el espíritu de miseria, con el espíritu inmundo que se levantó en contra de mi familia. Debo pensar en cuál es la situación y debo colocarme en el lugar correcto. Pero lo que sí tengo que hacer es proclamar y declarar que estoy en victoria. Antes de ponerme entonces en ese campo de batalla, David ya sabía que no iba a perder. Sabía que su reputación no estaba en juego, sino la de Dios. Sabía que ni su fuerza ni su astucia ganarían la batalla, sino el poder y la sabiduría de Dios. El poder y la sabiduría de Dios. Podemos enfrentar entonces cualquier circunstancia con seguridad y con esperanza. El triunfo viene gracias a la intervención de Cristo. Es en Cristo que somos más que vencedores. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, tenemos acceso a una fuerza irresistible que nada ni nadie podrá resistir con éxito. Tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Quiero leer antes de cerrar Jeremías 17, versículo 7, para que guardes en tu corazón. Bendito el hombre que confía en el Señor. Míralo al que está al lado de decirle bendito. Y pone su confianza en Él. Será entonces como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Hay una bendición. Yo quiero ser bendito y quiero tener mi confianza en el Señor. Parecería tan sencillo leyendo el texto. Para ser bendito tengo que confiar. Y de acuerdo a lo que venimos avanzando, para confiar tengo que interactuar, conocerlo más. Qué buena idea que hoy estés en la casa de Dios. Qué buena idea que vayas y asistas a tus células. Qué buena idea que sigas perfeccionando tu conocimiento, que asistas a cada curso, que asistas al instituto, que abras, que tengas lectura todo el tiempo que puedas y que sigas avanzando en ese deseo de conocer cada día más de aquel que te hace victorioso en esta situación solamente porque sos capaz de confiar en Él. Porque confías en Él, sos bendito. Es bendito aquel que confía en el Señor. El Salmo 34, versículo 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Hay dicha, hay alegría, hay gozo para tu vida. Disfruta esto de ser alguien que confía en el Señor. Míralo con una sonrisa al que está al lado, decirle: confío en el Señor. No te creyó, decirle de nuevo: yo confío en el Señor.
Cerramos con Isaías 26, versículo 4. Y dice, confiad en Jehová por este día. 15 días. Un mes. Hasta que se pudra todo en casa. Hasta que me enoje con un hermano. Hasta que no me guste lo que dice el pastor. Hasta que... No. Dice, confiad en Jehová perpetuamente. ¿Cómo tiene que ser? Dígalo conmigo. Perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El dueño del tiempo tiene la capacidad de sostenerte a través del tiempo. Confiamos en el Señor. Ponete de pie y vamos a decirle juntos, Dios de amor, en el nombre precioso de Cristo, quiero darte gloria, honra y alabanza. Señor, quiero declarar que me gozo, que disfruto la confianza que he alcanzado con vos. Pero hoy estoy deseoso y soy desafiado por la palabra a creer que puedo ir por más en el nombre de Jesús.